Juan capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. Assentados, pero coração reverente, é a palavra de nosso Senhor. Escutemos com atenção. Mirad, qual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por este el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe também a lei, pois el pecado é infracção da lei. E sabeis que Ele apareceu para quitar nossos pecados, e não há pecado em Ele. Todo aquele que permanece em Ele não peca. Todo aquele que peca não lhe ha visto, nem lhe ha conhecido. Hijitos, nadie os engane. El que hace justiça é justo, como Ele é justo. El que pratica el pecado é del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar con respecto al tema de la adopción? Normalmente, este tema de adopción surge cuando hablamos de parejas que desean tener hijos, pero en realidad debería ser una conversación mucho más presente dentro de la vida de la Iglesia de Cristo. Porque la adopción, hermanos, no es solo un recurso médico, ni un plan alternativo a aquellos que quieren tener hijos. La adopción es comprender nuestra propia historia. La adopción siempre nace de una realidad quebrada. Porque si existe la adopción, es porque se ha perdido un vínculo. Porque una historia comenzó con dolor, abandono, muerte, violência, pobreza, discapacidade. Se a adopção é algo que nasce de uma realidade quebrada, então a adopção é algo normal em um mundo que está quebrado. E é importante entender este aspecto de la adopção, porque estou seguro que nenhum hijo desearia crescer em uma outra família que não fuera la suya biológicamente. Pero por las consecuencias de un mundo caído por el pecado, la adopción se vuelve necesaria. Y quizás lo que pocos saben es que históricamente la iglesia cristiana estuvo al frente de esta misión. En los primeros siglos, el imperio romano tenía una terrible costumbre llamada de exposición. Los niños que no eran deseados, ellos eran abandonados en bosques, plazas, em las montanhas para que se muriesen. E foram precisamente os cristianos que empezaram a buscarlos, a acolherlos, a criarlos como hijos. E isto era tão frequente que os romanos diziam: se abandonas a um bebê, algum cristiano lo tomará. E quando miramos para todo isto, o dolor, a necessidade, el coraje de abrir la puerta y llamar a alguien de hijo, nos damos cuenta de que la adopción siempre cuenta dos historias al mismo tiempo. La historia de un comienzo quebrado y la historia de un nuevo comienzo que se abre. La adopción es siempre un choque entre la dura realidad de la caída y la belleza inesperada de la gracia. Juan nos hablará um pouco de esto hoje. Juan começa com a história, com a notícia tremenda. Juan dijo: Deus nos ha adoptado. El Deus que não necessitava nada, abriu as portas de sua casa, puso su nombre sobre nosotros e dijo: Ahora sois mis hijos. E algumas consequências
existen para este hecho de que ahora somos llamados hijos de Dios. Y esto es lo que veremos hoy. Queridos, hoy veremos que porque fuimos adoptados por Dios, vivimos con esperanza futura y pureza presente. En resumen, vamos ver esto hoy. Porque fuimos adoptados por Dios, vivimos con esperanza futura y pureza presente. Veremos esta verdad en tres partes hoy. En primer lugar, hermanos, veremos el amor que nos adoptó como hijos. Y esto vemos en el versículo 1. Mira su Biblia, por favor. Juan dijo, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridos, recordemos primero en qué momento nos encontramos en nuestra serie de sermones, en la primera carta de Juan. Posiblemente, ustedes recuerden que a la medida que la carta avanza, Juan realiza algunas pruebas, algunos testes, para que sus lectores pudiesen evaluar tanto a sí mismos como también a los maestros que estaban enseñando en las iglesias. Y a través de estas pruebas presentadas por Juan, ellos podrían discernir si de hecho ellos mismos eran hijos de Dios y si los maestros que enseñaban en aquel momento hablaban en nombre de Dios. Y a lo largo de esta carta, Juan vuelve una y otra vez a estas pruebas, a estos testes, que son básicamente tres: la prueba moral, la prueba del amor y la prueba doctrinal. La semana passada, tocou ao presbítero Davi falar conosco com respeito a uma prova doctrinal. Um tema muito fácil, verdade? Como discernir a los anticristos. E se te lo perdiste, esse sermão está em nosso canal de YouTube. Depois tu puedes buscar, escuchar. Foi um excelente sermão. E agora, no capítulo 3 de nossa perícopa de hoje, Juan vuelve com a prova moral. Ele começa dizendo: mirad, qual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Queridos, esta expresión de Juan en griego transmite una idea de asombro. Él usa el término un poco raro, un término que no es muy común, que es el término potapos, que significa algo así como, mirad, ¿qué tipo de amor es este? ¿De dónde viene un amor tan diferente? Juan está asombrado y él quiere que sus lectores también lo estén. Él sabe que fácilmente nosotros nos acostumbramos con algunas verdades fundamentales que deberían hacer con que nuestros corazones siempre llenasen de espanto, de asombro. Nosotros tenemos mucha facilidad en acostumbrarnos con aquello que no deberíamos acostumbrarnos, que deveria sempre llenar nossos corações de asombro. Eu recuerdo que quando cheguei acá em Chile, me encantavam os dias de sol. E não solamente porque eu extrañava o sol de Brasil, sino porque em los dias de sol se poderia ver o vulcão. E sempre era impressionante ver este vulcão. Sempre me llenava de asombro. Pero, com o tempo, uno se acostumbra. E o hecho de ter um vulcão em la ciudad empieza a formar parte de nossa rutina de tal maneira que já empieza a perder um pouco seu brilho, seu encanto. E Juan quer livrar-nos disto, desta falta de asombro por el hecho de que agora somos chamados hijos de Deus. A pergunta é: que significa que agora somos hijos de Deus? Em primeiro lugar, significa que antes não éramos hijos de Deus. A Bíblia nos ensina que depois do pecado, nos convertimos todos em inimigos de Deus. Estávamos em rebelião contra o Criador. Éramos hijos de la serpiente. Essa ideia que se propaga no mundo de que todos somos hijos de Deus não é verdadeira. Todos somos criaturas de Deus, pero Ele é Padre solamente de aqueles que han sido adoptados em Cristo Jesús, el hermano mayor. E aqui temos, hermanos, uma das doutrinas
más hermosas presentadas en las Escrituras. La doctrina de la adopción. La adopción es esta obra amorosa y soberana de Dios para traer a su familia a aquellos que por naturaleza estaban fuera. Dios abrió las puertas a enemigos como nosotros y los llamó de hijos. En segundo lugar, ser hijo de Dios por adopción significa tener un nuevo nombre. El texto dice que ahora somos llamados hijos de Dios. En la antigüedad, ser llamado de alguna manera no era solo una marca. Eles não tinham somente um nome que era bonito, que sonava bem. Não. O nome era a própria identidade de uma pessoa. Quando um hijo adoptivo recebia o nome da família, ele deixava para trás todas as deudas que tinha, todos os vínculos anteriores, e passava a ter os direitos de um hijo legítimo. Assim também nós, irmãos. Em Cristo ganhamos um novo nome, uma nova filiação, uma nova história. O passado já não determina nosso destino. Não importa como éramos chamados antes. Em Cristo Jesus, agora nossa nova identidade é de hijos de Deus. Depois de sua ressurreição, Jesus le disse a Maria Magdalena: "Não me toques, porque aún não he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos e diles: suba a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Dios e a vuestro Dios." Queridos, lo que Juan está diciendo para nosotros hoy es: llenen de asombro sus corazones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un Padre. En tercer lugar, el hecho de ser hijos de Dios por adopción significa que tenemos una nueva relación. Juan dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Isso significa que agora vivimos como família de Deus em meio de um mundo que não entende que é ser parte desta família. Nosso irmão maior não foi compreendido por muitos. E não esperes que tu seas compreendido por todos. Los hijos de la serpiente não conhecem ao Padre que viene por nosotros. Russell Moore, um pastor bautista, ele escreveu um livro muito interessante, titulado Adopted for Life, adoptado para a vida. E em este livro, ele conta sua experiência quando foi adoptar a seus dois filhos, Benjamin e Timothy, em um orfanato em Rússia. Ele relata que o orfanato onde viviam os niños era um lugar de silêncio aterrador. E não porque os niños fossem tranquilos, sino porque nadie llorava. Então se imagina um orfanato onde os niños não choram. E ele conta que ao princípio lhe pareceu muito raro isto. Um montão de niños e nadie llorava. Hasta que uma das cuidadoras lhe explicou. Ela disse: "Já não choram porque eu aprendido que nadie viene." E essas palavras quedaram gravadas em seu coração. Quando Moore e sua esposa finalmente completaram o processo de adopção e levaram a los dos pequeños ao hotel onde se alojavam, sucedeu algo. Por primeira vez, lejos do orfanato, Benjamin começou a chorar em meio da noite. E Moore entonces corrió, tomou ao niño em seus braços, lo abraçou e le dijo: "Estou aqui, he venido e vendré cada vez que me llames." Depois de muito tempo sem esperança, Benjamin finalmente creía que havia um padre que vendria quando ele o chamava. E depois de um tempo, Moore reflexionou sobre este momento que passou e disse em seu livro: "Al adoptar a mis hijos, entendí mejor lo que Dios había hecho conmigo. Yo también me había acostumbrado a no llorar, a no esperar nada, hasta que el Padre vino e me chamou hijo." Talvez essa também seja a tua realidade hoje. Quizás hayas vivido gran parte de tu vida assim,
como estes niños del orfanato em Rússia, aprendendo a não chorar, entrenando tu coração para não esperar nada, acostumbrado a pensar que nada vendrá quando llames. Quizás haya crescido escuchando promessas quebradas, vivendo relações inestáveis, acumulando abandonos que ensinaram tu coração a manter-se callado. Talvez te haya moldeado para crer que tu llanto não cambia nada, que tu dolor não importa, que tus luchas são só tuyas. A boa notícia para ti hoje é que graças a nosso hermano maior, Jesucristo, agora somos chamados hijos de Deus. Ele pode entrar em la habitação oscura de tu alma, tomar-te em seus braços e dizer-te: estou aqui, he venido e vendré cada vez que me llames. Que te parece se llamas ao Padre hoje? A adopção nos dá uma nova identidade hoje, pero também nos invita a mirar hacia lo que seremos. E isso é o que veremos em nosso segundo ponto de hoje. Em segundo lugar, hermanos, veremos a esperança de ser semelhantes a Cristo. E isto vemos nos versículos 2 e versículo 3. Dice assim Juan: Amados, agora somos hijos de Deus, e aún não se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que quando Ele se manifeste, seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança em Ele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Fíjense, hermanos, em lo terno que é este anciano chamado Juan, com suas palavras. Já lo hemos visto, ele chamar a sus hermanos de hijitos e agora los chama de amados. E a ideia é que estão chamando a eles de amados del Padre, amados por Deus. E dice: agora somos hijos de Deus. Recuerden, hermanos, que Juan estava combatendo a herejía de los gnósticos. Os creyentes escuchavam que só um grupo mais iluminado poderia ter acesso ao amor verdadeiro de Deus. E Juan vuelve a quebrar esta ideia. Ele destaca que não só alguns, sino todos aqueles que foram adoptados por Deus já são amados hoje. Esta certeza de que todo creyente é amado por Deus é o que os falsos maestros queriam quitar do coração do povo. E esta certeza é também a certeza que o inimigo quer quitar muitas vezes de nós. A vezes, o inimigo nos diz: como te atreves a chamar a Deus de Padre depois de lo que hiciste aquela vez? Querendo generar dúvidas em nosso coração sobre se realmente somos adoptados e amados por el Padre. E é por isso que Juan enfatiza uma vez mais que tu eres hijo. Tu que pensas que Deus deve estar cansado de ti, recuerda, tu pecado não anula tu adopção. Tu que crees que já hayas decepcionado demasiado, entende, meu irmão, todos somos uma grande decepção. E se hoje tu querias uma frase motivacional para poner em tus redes sociais, esta é uma excelente frase, já? Todos somos uma grande decepção. Nuestra adopção é exclusivamente por el hecho de que Ele nos amou por graça. Não havia nada em nós que hacía com que brilhassem os olhos de Deus. Juan sabia que estava falando com creyentes que aún lutavam contra seus pecados. Pero Juan queria deixar muito claro que sua adopção como hijos de Deus não se basava em seu desempenho, sino en el amor de aquele que nos adoptou. Ele disse com certeza, seguro, agora somos hijos de Deus. Pero Juan continua. Ele dijo, e aún não se ha manifestado lo que hemos de ser. Aqui Juan cambia o enfoque do presente hacia o futuro. Ele está dizendo, mirad, hoje já somos hijos, pero aún não se ha revelado o que isso significa em sua totalidade.
Es como un niño adoptado que ya recibe el amor del Padre, ya tiene una nueva identidad, pero aún no comprende todo el significado de formar parte de una nueva familia. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Dios ya ha comenzado la obra en nosotros. Ya somos hijos, pero aún no sabemos plenamente lo que significa ser hijo de Dios. Una vez más, hermanos, tenemos aquí esta idea de que de vez en cuando vuelve en las Escrituras, que es la idea del ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no plenamente. Ya hemos sido adoptados, pero todavía seremos transformados. La promesa para nosotros es que aquel que comenzó esta buena obra es fiel para cumplirla. Y Juan nos dice en qué momento sucederá esto. Él dice en la parte B del versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí, hermanos, tenemos otro gran tema, el gran tema de la glorificación. Hoy todavía estamos viviendo ese tiempo en que cada día el Espíritu Santo nos está formando a imagen de Cristo, en el que todavía tropezamos, todavía caímos, nos levantamos, lloramos y volvemos a empezar de nuevo. Pero algún día este proceso llegará a su fin. Algún día esta lucha diaria contra el pecado cesará. Y cuando nuestros ojos contemplen a Cristo, ya sea en nuestra muerte o entonces en su segunda venida, seremos totalmente conformados a su imagen. Esto es lo que Pablo dijo una vez en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Él dijo, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuestra visión hoy es borrosa, limitada, como quien intenta ver a través de un vidrio que está sucio. Pero en aquel día, hermanos, todo quedará claro. Toda la suciedad será eliminada. Y esta confianza en lo que seremos algún día debe moldear lo que somos hoy. Juan dice que todo aquel que tiene esa esperanza, es decir, la esperanza de ser conformado a la imagen de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vez yo vi una ilustración en un libro con respecto a esto, y yo encontré súper interesante. Era una historia inventada, obviamente, pero nos ayuda a entender mejor esto. El autor de este libro contaba la historia de un niño que estaba aprendiendo a tocar piano. Y este niño se esforzaba mucho, pero la verdad es que él era muy malo. No conseguía tocar bien las notas y siempre pensaba en desistir. Sin embargo, un día aparece ante él un mensajero misterioso y le dice, ven conmigo, quiero mostrarte algo. Y el niño, sin entender nada, acepta esta invitación. De repente, ellos ahora se encuentran en un gran concierto musical. El teatro estaba lleno y en el centro del palco había un pianista extraordinario. La música llenaba el ambiente, el niño quedó encantado. Nunca había visto a nadie tocar con tanta belleza. Entonces este misterioso mensajero sonrió y le dijo al niño, ¿ves a este pianista? Ese eres tú. Era el niño años en el futuro, haciendo lo que no se podría hacer hoy. Poco después, este misterioso mensajero lo lleva de nuevo a este niño a su época. Y ahora, la disposición de este niño para aprender a tocar piano era otra. Él se dedicó con más empeño, con más alegría, porque ahora sabía quién sería. Y queridos, esa es exactamente la lógica de Juan. La visión de lo que seremos no nos lleva a la comodidad,
sino al esfuerzo, porque sabemos lo que seremos en aquel día. Nuestro futuro es seguro, seremos transformados a la imagen de Cristo. Y este hecho futuro debe moldear nuestra vida hoy, como hijos del Padre. Los lectores de Juan necesitavam ser consolados com esta verdade. Los falsos maestros les estavam roubando essa esperança. E a verdade é que nós também necessitamos escuchar isto constantemente. Puede que em alguns momentos de nosso caminhar cristiano, miremos nossa vida e pensemos em desistir porque parece que não há progresso. Pero o mensaje de Juan para nós hoje é: amados, esto já é um hecho. Seremos transformados a la imagen de Cristo. E a búsqueda por santidade prueba de que realmente somos hijos de Deus. E isso é o que veremos em nosso último ponto de hoje. Por fim, hermanos, veremos a pureza que revela quienes somos realmente. E isto vemos em los versículos 4 hasta o versículo 10. Queridos, se han dado cuenta, Juan começou hablando de la adopción. Después habló con respecto a la glorificación. E agora termina hablando de santificación. Nos mostrou que já hemos sido amados, que todavía seremos transformados e que, por lo tanto, devemos ter um modo de vida diferente hoje, no presente. Juan entrelaça constantemente a identidade com a prática. Primeiro, ele te diz quem eres e luego te muestra como deves viver por ello. Os falsos maestros separavam estas coisas. Viviam como queriam. Eles negavam a necessidade de obediência, porque lo único que importava para eles era o Espírito, que sempre era bueno. Então não importava viver en el pecado, porque o corpo seria consumido, destruído depois. E Juan agora los confronta diretamente. A adopção cria uma nova filiação. A esperança futura cria uma nova meta. E agora a santificação cria um novo caminho. E em este processo de santificação, em esta luta contra o pecado, Juan primeiro define que é o pecado. No versículo 4, ele deixa claro que o pecado é a infracção da lei de Deus. A palavra que Juan utiliza aqui para infringir é a palavra anomia, que significa literalmente sem lei, ou então actuar como se não houvera lei. O pecado, hermanos, não é só uma pequena desviação, não. O pecado é rebelião. O pecado é dizer a Deus: eu sei qual é tu vontade, pero prefiro viver como se não houvera nenhuma lei. E querer viver assim, hermanos, é totalmente contraditório para aqueles que querem ser conformados à la imagem de Cristo. Porque Jesus vino a esta terra precisamente para quitar nossos pecados. Juan lo dice en el versículo 5, el que no tenía pecado vino para quitar nuestros pecados. Jesús no vino para ser apenas um gran hombre, um gran profeta. Jesús vino para sacar nuestros pecados. No tiene sentido querer vivir en la práctica de aquello de lo que Jesús vino precisamente para liberarnos. En el versículo 6, Juan nos muestra la consecuencia lógica de esto. Él dijo: todo aquel que permanece en él no peca. Y aquí hay una afirmación que a primera vista puede asustar un poco. Porque quizás tú miras tu vida y dices: pastor, yo peco harto. ¿Cómo funciona esto? Que aquel que está en Cristo permanece en Cristo no peca. Juan, hermanos, no está diciendo que el creyente nunca peca. Él mismo ya dijo esto en el capítulo 1, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Lo que Juan nos está diciendo es que
El que permanece en Cristo no vive en la práctica del pecado, en la práctica continua de aquello que hiere la santidad de Dios. El que está en Cristo no hace del pecado su estilo de vida. No abraza el pecado como algo normal. El que vive en la práctica del pecado nunca conoció a Jesús. E vocês se acuerdam que conocer acá em Juan tem que ver com uma relação profunda. Aqueles que vivem na prática contínua do pecado nunca tiveram uma relação com Jesus. E um dia escutarão a Jesus dizer: nunca os conheci. Para compreender melhor este ponto, creio que é muito útil o tema de los 4 estados del hombre presentados por Agustín de Hipona. Agustín disse que antes da caída por el pecado, Adão e Eva desfrutavam de uma condição chamada puedo no pecar. Eles tinham a liberdade real, o libre albedrío que chamamos. Pero, depois da caída por el pecado, o estado del hombre cambia a no puedo no pecar. A Bíblia nos diz que depois da caída, agora somos escravos del pecado. Es decir, todo hombre, después del pecado, no sabe hacer otra cosa que no sea pecar. Pero hay aquellos que después de la caída fueron alcanzados por Cristo. Y ya no se les llama esclavos del pecado, sino que ahora son esclavos de Cristo. Ahora ellos disfrutan del estado que Agustín de Hipona apresenta como puedo no pecar. Que no es esclavo más del pecado, ahora puede no pecar. Eso no significa, hermanos, que nunca más vamos a pecar, sino que nosotros ahora no permanecemos en esta práctica del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Y finalmente, tenemos la glorificación. Entraremos nesse estado final, do que Agustín de Hipona chama de no puedo pecar. Já não tendremos a possibilidade de pecar. Tendremos um estado melhor que nossos padres en el huerto de Edén, porque eles todavía poderiam ter a tentação e nós não. Já não seremos tentados por el pecado. E Juan está descrevendo aqui exatamente o terceiro estado apresentado por Agustín de Hipona. El que nace de Dios no vive como esclavo del pecado, porque la semilla de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él. Ya no vive condenado a repetir el patrón del pecado como un ciclo inevitable. Hay lucha, hay tropiezos, pero hay victoria por el Espíritu Santo que habita en su pueblo. Então, se tu tens a excusa de que cais sempre em los mesmos errores, sempre los mesmos, vivendo na prática contínua do pecado, como se fosse um escravo do pecado, é um dia de fazer uma avaliação de tu própria alma hoje. Juan está dizendo isto para nós hoje, queridos. Creio que agora nós podemos entender melhor quando Juan disse que o que vive na prática do pecado é del diablo. De hecho, aqueles que vivem em esta condição de escravos do pecado são hijos da serpiente, não hijos de Deus. Por isso que ele conclui no versículo 10: En esto se manifestam os hijos de Deus e os hijos del diablo. Todo aquele que não hace justiça, que não ama a seu irmão, não é de Deus. Es decir, la santificación es el espejo de nuestra filiación. Praticar la justicia, cumplir la ley de Dios, revela quién realmente somos, de quién somos hijos, de Dios o del diablo. Examina tu corazón hoy. ¿Cómo está tu vida? No hay término medio, hermanos. Al analizar tu vida, o tú eres hijo de Dios, o tú eres hijo de Dios, o tú eres hijo del diablo. Ou tu eres escravo do pecado, ou tu eres escravo de Cristo. Se aún estás atado ao pecado, a boa notícia para ti é que Jesus pode romper as cadenas do pecado em tu vida.
hoy puede ser adoptado por Dios y vivir una nueva vida. Juan dice al final del versículo 8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él puede destruir el poder de lo que te esclaviza hoy y hacer que seas adoptado como verdadero hijo de Dios. Queridos, si hay algo que ese texto nos deja muy clarito, es que la adopción, además de ser nuestro punto de partida en la vida cristiana, la adopción también nos apunta a la dirección donde debemos caminar. El Padre que nos recibió también nos está formando, purificando y conduciendo hacia el día en que seremos plenamente como su Hijo. Que esta verdad te acompañe al salir de aquí hoy. Que tú puedas vivir como hijo de Dios. Que tú puedas luchar como hijo. Espera como hijo. Porque el Padre ya decidió llamarte suyo. Iglesia Cristo Rey, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora somos llamados hijos de Dios.